buenas tardes, amigos de Por Amor a Ti. Un gusto volvernos a reencontrar en este rinconcito que tenemos cada tanto, que se llama Historias de Vida. Como ustedes ya habrán presenciado, muchas historias de vida que han pasado por aquí. Bueno, hoy estamos con alguien muy especial y muy querido por ustedes, que hace tiempo ya que no está. ¿Cómo está, doctor? El doctor Ángel Guevara. ¿Cómo está? Muy bien. Un placer que esté compartiendo con nosotros este rato, ¿no? Para mí también es un gusto. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer historias de vida de usted, doctor, una autobiografía suya. ¿Por qué quiso ser médico? Bueno, mi historia empieza desde muy chico porque vengo de una familia tradicional de médicos de Quilmes. Yo nací en Quilmes. Y mi papá era médico, mi tío médico y varios primos médicos. De familia ya. De familia. Y de ver a mi padre y a mi tío y de acompañarlos, porque yo iba a la guardia, mi papá era médico del Hospital de Niños de La Plata y los acompañaba a él o a mi tío a los hospitales, y empecé de chico a mamar ya. A juguetear entre los pasillos del hospital y entre la gente de blanco, digamos. ¿Su papá era pediatra? Pediatra. Y a partir de los 6 años, creo que apenas había empezado el colegio primario, comenzaba a recortar y armé mi primer cuaderno de anatomía, cortaba de las distintas revistas de aquel entonces. ¿Ya lo llevaba incorporado? Ya lo llevaba incorporado y muy prolijo llevaba un cuaderno. Y yo siempre digo que esta profesión se vive con pasión, y realmente sigo apasionado de la medicina. Soy un ferviente amante de la carrera que elegí. Y yo creo que debe ser así esta profesión, ¿no es cierto? Porque uno lo tiene que amar verdaderamente para poder brindar después a los demás, ¿no? En estos días recibí en nuestro hospital, sabe usted que es un hospital universitario, y recibimos alumnos del pregrado, y formar médicos, los médicos del mañana, como decimos, es realmente un honor, un privilegio. Y siempre les digo lo mismo: vivan la medicina con pasión, ser médicos es un honor, y nunca la dejen, porque es una ciencia, es un arte, es un trabajo, pero que requiere de permanente atención, de permanente lectura, de desarrollarnos como seres humanos con el corazón y desarrollarnos en lo académico, en la ciencia. Eso es valioso lo que dijo recién, ¿no? Desarrollarse como seres humanos y siendo un médico para brindarle a los demás con amor, ¿no es cierto? Porque ¿cuán importante es eso? Porque no podemos olvidarnos que trabajamos con pacientes. Hacemos medicina preventiva también, que viene el paciente sano. Sí. Pero sobre todo por las características de nuestro país, vivimos con el paciente que vive la enfermedad. Exacto. Y el paciente que ya está enfermo está buscando en nosotros justamente la comprensión, que lo escuchen, una contención, ¿no es cierto? Que no pasar a ser un número o una ficha. Porque se debe entregar. Él entrega su intimidad, entrega su historia. Si los médicos entendemos esto, cada paciente nuestro no es un número ni es un apellido, es una historia. En lo particular, usted sabe, yo soy médico cardiólogo y trabajo con el corazón de la gente. Sí. Y siempre repercute en el corazón las historias de vida. Claro. Entonces, de mis pacientes, yo conozco de a poco, porque de a poco se va entregando. Y eso es algo que nos permite este guardapolvo blanco, ¿no? Yo pertenecía a estudié en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y estaba con un grupo de estudiantes católicos de medicina, donde decíamos que nuestro guardapolvo nos permitía poder acceder a distintas fases de los pacientes, ¿no? A su soledad, a su historia, a su intimidad, al cuerpo. Nosotros podíamos atender con nuestro guardapolvo al sujeto más importante de la sociedad, a un político, a un juez, o como me ha tocado atender por ahí algún detenido que me lo han traído encadenado para que lo revise, y era tan peligroso que lo traían encadenado y con 2 policías, ¿sí?
no lo podía revisar de cómo lo tenía anotado con cadenas. Y de la misma forma... Y de la misma forma atendí también a alguna monja. Claro. Siempre creemos los médicos como un defecto que tenemos de formación, que el guardapolvo nos da cierta inmunidad frente a enfermedades, frente a la misma seguridad. Jamás tuve miedo de contagiarme o de ingresar a un barrio humilde o de... He llegado en el medio de un tiroteo. Yo hice mucho tiempo emergencias médicas en ambulancia, que tenemos buenas historias también ahí para contar. Y he llegado, recuerdo, en tiroteos y esperar que terminen los ¿Y esto es cuando recién iniciaba su carrera? Siendo yo, antes de hacer cardiología, hice la residencia de clínica médica en un hospital que ya no está más, que es el Ferroviario. Y estando en segundo año de la residencia, comencé a hacer emergencias médicas, que también tengo millones de historias, porque hice muchas horas de vuelo, digo yo, en ambulancia. Y por eso le decía, he ingresado a cualquier lugar con mi guardapolvo. Como le digo, y usted mencionaba, doctor, que no tenemos miedo a contagiarnos, ¿no? Y es verdad, y no se contagian porque viven distintas situaciones, y yo creo que esa predisposición y ese amor y esas ganas de hacer las cosas los llevan a no contagiarse también, ¿no? Sí. De todas maneras, no debemos dejar los cuidados, ¿no es cierto? ¿No? Porque todas las medidas de bioseguridad y demás hay que tomarlas, pero ahora que no tenemos miedo al contagio o a enfermedades que pueden ser graves desde ese punto de vista, ¿no? De que nos podría contagiar un paciente. Claro. Pero bueno... Es una barrera que rompieron, ¿no? Para poder ayudar mejor. Doctor, ¿y situaciones así delicadas, penosas que haya vivido, que lo hayan afectado? Porque supongo que debe haber habido, ¿no es cierto? Bueno, el trabajar en la emergentología trae estas cosas, ¿no? El enfrentarnos... La emergencia tiene esto que justamente pasa todo lo no previsto, todo lo que no está premeditado, digamos. Entonces de golpe por ahí nos encontramos con situaciones difíciles, críticas y algunas duras, ¿sí? Puedo contar algunas duras y algunas más lindas. Dentro de las duras recuerdo haber iniciado un 31 de diciembre, estuve de guardia, ese año hice las 2 fiestas y comencé el año reanimando a una nena que había recibido un balazo, de esos famosos balazos perdidos. Poco antes de las 12 de la noche solicitaron el servicio donde yo estaba de guardia y nos habían dicho que era una nena, y acudimos 2 equipos de emergencia en ambulancia y trabajaba con la pediatra, y la nena estaba en paro por un balazo que había recibido, esto que festejan con armas de fuego. Y recuerdo que en el medio de las maniobras de reanimación la pediatra me dice, qué manera de empezar, de pensar que hay tanta gente que está diciendo feliz año nuevo. Qué terrible. Fue muy duro porque fue un golpe. Creo que la muerte es difícil para todos, pero cuando muere un niño. Y la otra también fue con un niño que su papá había comprado una moto recién comprada y lo llevó a dar una vuelta sin casco ni nada, y solo chocó él contra un camión y el impacto hizo que el chico cayera. Y cuando yo lo voy a ver, porque era de noche también, todas estas cosas pasan de noche, en lugares incómodos. La emergencia prehospitalaria tiene esto, ¿no? Que está todo fuera del hospital y son lugares a veces difíciles. Y de repente no tienen la aparatología que necesitan en ese momento, ¿no? Tenemos es cierto? un equipamiento mínimo, pero sobre todo es lo incómodo, es la calle, Claro. son los domicilios, son la vía pública. Y acá me encontré con un chiquito que estaba en paro cardíaco, y cuando lo voy a ver, que lo iba a intubar, le iba a colocar un acceso en la vía aérea, cuando me voy a tocar la cabeza parecía una bolsa de maíz. Y la verdad me hizo muy mal, y hice todo lo posible por sacarlo, lo empecé a reanimar y así lo entregué, pero tan grandote como soy, tan hombre y tan así, llegué llorando al hospital. La verdad que lo entregué, era como, tal vez uno extrapola ahí, un poco se nos mueren nuestros hijos, ¿no? Esto es
esto es lo difícil, lo duro. Claro, y muchas veces piensan que el médico tiene una coraza y que no siente nada, y no es así. No. Es verdad esto, ¿no? Usted dice algo muy cierto. Así como me encariño con mis pacientes, depende de cada personalidad, ¿no? Claro. Pero yo tengo un compromiso afectivo, sobre todo con esos pacientes que uno atiende a lo largo de años, claro, y que vamos creciendo juntos. O se van conociendo, sí, se crea un vínculo. y algún día no están más. Y, por ejemplo, jamás he ido a un velorio de un paciente mío, porque creo que les doy todo en vida. Entonces, como que no tiene sentido y me pondría muy mal. Claro. No vivirlo como un fracaso, porque no es un fracaso, pero si no es de haberle dado tanto para que pueda seguir en vida. Exacto. Y creo que si fui su buen médico y lo entendí y sabía quién era, y muchas veces nosotros, los médicos, sabemos cuándo el paciente se va a morir. Muchas veces tenemos este secreto, sí, que a veces lo podemos compartir dependiendo del paciente, o con él o con la familia, pero uno sabe internamente muchas veces cuando el paciente se va a morir, y es algo que por ahí nos cuesta, ¿no? Aceptarlo. Exacto. Sobre todo cuando la enfermedad avanza muy rápidamente. Una profesión difícil, diría así, pero llena de amor, ¿eh? Llena de amor, de pasión, porque así como contestás cosas feas, también es muy lindo cuando pasan cosas sí, lindas que a uno lo gratifica. Dentro de la emergencia. Lo voy a interrumpir un momentito, nos vamos a ir a un pequeño corte y ahora sí nos va a contar, va a seguir con esta linda historia de vida. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos aquí en Por Amor a Ti con el doctor Ángel Guevara.